Buenas tardes, maestras, maestros. Me da muchísimo gusto que podamos coincidir nuevamente en esta segunda sesión del Círculo de Estudios Virtual, que tiene por objetivo prepararnos para el proceso de promoción horizontal. Es para nosotros, los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial, que nos acompañen compañeros de otras zonas escolares, de educación especial, de preescolar y de secundaria, porque su presencia y su participación nos enriquece muchísimo en los conocimientos, las habilidades y las actitudes que tenemos que desarrollar. Bueno, hoy, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, tenemos que revisar este tema que tiene que ver con los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, codocente, ATPs, directores y supervisores. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría recordar algunos elementos básicos que tienen que ver con nuestro círculo de estudio. Si me lo permiten, entonces me voy a salir de esta presentación y me voy a regresar a la presentación original, la que tiene que ver con el tema de los círculos de estudio, para recordar algunas situaciones. Bueno, pues aquí estamos ya en nuestra presentación base. En algunas sesiones la vamos a estar recordando porque este es un círculo de estudio como se los decía hace un momento, de los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial, a donde nos da muchísimo gusto que también se integren compañeros de otras zonas escolares. Este círculo de estudio está pensado en la idea de que estamos reunidos periódicamente todos los jueves a las 6:30 de la tarde para abordar temas de interés común. Bueno, los círculos de estudio también se basan en los conocimientos y en la experiencia de todos los participantes. Por ello es tan importante que antes de llegar a esta reunión semanal, ustedes tengan la oportunidad de ver previamente los materiales que vamos a abordar, porque esto hace todavía más rica la participación. Les recuerdo que el próximo jueves 18 de marzo vamos a revisar el tema del artículo 3º constitucional de la mano de nuestro compañero y amigo, el maestro Francisco César Manuel Galván García, que es nuestro ATP de la zona escolar. Ok. Y bueno, también algo muy importante que resaltar en el caso de los grupos de estudio es que la participación de todos ustedes y de todos nosotros es totalmente voluntaria y por supuesto también gratuita, ¿no? Vámonos al siguiente tema. ¿Cómo participamos en un círculo de estudio? Bueno, pues aquí algunas definiciones básicas. Lo primero, pues hay que revisar el temario y las fechas, los horarios también, que en este caso son todos los jueves de 6:30 a 7:30. La semana pasada nos pasamos un poquito en cuanto al tiempo por el asunto de las inquietudes que había y bien por el tema de que estábamos revisando pues de una forma un poquito más a conciencia el tema del programa para la promoción horizontal. Entonces, en esta ocasión sí nos vamos a tratar de ajustar a la hora de estudio, que sería hasta las 7:30, poquito después tal vez 7:35, 7:40 de la... Bueno, aparte de revisar el temario, es muy importante que leamos los materiales, que tengamos oportunidad de revisar el contenido de lo que se va a abordar. También muy importante que nos integremos a las y que aportemos nuestras opiniones, ¿no? Acuérdense, se vale opinar, se vale decir yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, porque esto es un tema de mucha democracia, ¿no? A veces no nos podemos arrebatar la palabra. La sugerencia sería que quien desee opinar, bueno, pues levante, con muchísimo gusto le damos la palabra.
Y si es posible, también podemos participar exponiendo algunos de los temas que ya vienen en el temario, que lo vamos a presentar en un momentito más. Y también, pues, es importante aprovechar las aportaciones y las opiniones de los compañeros para estar retroalimentando lo que previamente ya habíamos leído, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues este es nuestro calendario, maestras, maestros, ya se los mandamos a través de los directores de la zona 11. El 4 de marzo revisamos las reglas del programa y el calendario. El 11 de marzo, hoy vamos a revisar los perfiles profesionales, criterios e indicadores. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante tener en cuenta este documento. Próximo jueves, ya se los comentaba, el maestro César nos va a hacer el favor de guiar el estudio del artículo 3º. 25 de marzo, un día antes de salir de vacaciones, el maestro Juan Manuel Carmona nos va a hacer el favor de revisar el tema de la Ley General de Educación. Posteriormente, el 15 de abril, vamos a empezar a revisar el libro más gordito que tenemos, que es el de los aprendizajes clave, pero lo vamos a ir revisando poco a poquito. Primero vamos a revisar todo lo que tiene que ver con preescolar. Posteriormente, el día 22 de abril, vamos a revisar lo que tiene que ver con los aprendizajes clave de primaria. En ese día, bueno, pues el maestro Adrián López del Toro y la compañera que nos acompañó la semana pasada, nos van a hacer el favor de exponernos ese tema. El día 29 de abril, bueno, pues ese día revisaríamos lo que tiene que ver con secundaria y yo creo que en la siguiente semana nos seguiremos poniendo de acuerdo qué temáticas tendríamos que revisar el 6 y el 13 de mayo, porque el temario de estudio para este examen va a salir el día 14, 15 o 16 de mayo. En un ratito más vamos a checar la fecha. Entonces, es muy, muy importante que le aventajemos, porque si analizamos fríamente, es muy poquito el tiempo del 15 de mayo al finales de junio, preparar todo un temario que es tan extenso para presentar un examen de esta naturaleza. Entonces, después tenemos más fechas para organizarlas, insisto, en función del temario. 27 de abril, 3 de junio, 10 de junio y 17 de junio. Sobra que estudiar, ¿eh? Ahorita que veamos el tema de los perfiles, vamos a ir entendiendo que el bagaje de información que debe poseer un docente es tan amplio que de verdad, si alguien dice, es que yo soy maestro, pero no tengo idea qué tengo que leer, pues estaríamos cometiendo un error, porque es mucho lo que tenemos que revisar. Siempre hay oportunidad de seguirnos preparando y de seguir leyendo cosas. Bueno, me salgo de esta presentación y regreso entonces a la otra. Les voy a comentar también que hoy revisaríamos este tema de los perfiles, pero también es muy importante darle una repasada muy rápida al tema de la convocatoria. Eso lo vamos a dejar hasta después, al final me refiero, porque por ahí surgieron algunas dudas a raíz de que se publicó la convocatoria el viernes por la noche, pero trataremos de ir solventando esas inquietudes. De entrada les digo, todavía no nos podemos inscribir a este proceso, tenemos que esperarnos hasta el día lunes 15 para empezar a hacer la preinscripción para el proceso de promoción horizontal. Ahorita, digamos que esta plataforma que se llama Venus, Ventanilla Única de Servicio de Lucicam, está todavía cerrada. Aunque si ustedes quieren irle revisando si su contraseña está adecuada o quieren ir revisando la parte de crear un usuario y una contraseña, en caso de que no hayan participado en otros procesos, es sumamente importante que vayan explorando esta posibilidad. Ok. Vamos a hablar entonces primero de un tema muy interesante que son los perfiles docentes. Miren, es tan importante que exista un documento que nos diga qué se espera de nosotros, cuál es el deber ser de un docente, que vamos a hacer un ejercicio ahorita que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Les voy a pedir de favor que en su celular, quien tenga a la mano su celular, les recuerdo que no es obligatorio el ejercicio. Por alguna razón no lo pueden hacer, no se preocupen. Pero en su celular, háganme el favor de poner así. Váyanse al Google, que es un navegador, o al Explorer, o al otro que se usa en otros teléfonos, que se llama Safari.
y pongan ahí, así como cuando buscan una palabra, pongan menti.com. No tienen que descargar ninguna aplicación, por favor no la descarguen. No sé si tengo opción para descargarla, creo que sí, pero no la descarguen. Se puede hacer el ejercicio sin descargar. Pongan menti.com y cuando abran esa página, les va a pedir un código. Pongan ese código, por favor. A ver, vamos a hacer el ejercicio entre todos y veremos si nos lo permite. Mi.com. Entramos. El código le vamos a poner 68 58 37 68. Cuando ustedes pongan ese código, le ponen clic ahí donde dice enviar. Y entonces les va a abrir una pregunta, que es esa que tienen, que tienen en pantalla. Dice, ¿qué debe saber un docente? Imaginen que a ustedes alguna vecina o algún vecino dice, oye, supe que tú eres maestro. ¿Qué es lo que tiene que saber un docente para poder ser docente? Y entonces les va a dar una oportunidad ahí, un recuadro que aparece en amarillo para que pongan ustedes una respuesta. Traten de ser muy breves, lo más breves posibles. ¿Qué debería saber un docente? Maestro Miguel, ¿nos pueden poner en el chat cómo? Porque yo le doy Meldi, pero no me aparece. Ok, claro que sí, Erika. Mira, acá arriba, Erika, mira, está Menti, ya. menti.com. Ya, gracias. Menti.com. Maestro, perdón, ¿puede volver a decir el código, por favor? Sí, que sí, miren, aquí está arriba. El código es el que tenemos aquí en la parte de arriba de la pregunta donde dice, ¿qué debe saber un docente? Acá viene el código, miren. 68, 58, 37, 68. Gracias. Ok, ya se van. No se salgan de la opción, vamos a tratar de hacer un segundo ejercicio. Fíjense cómo están fluyendo ya las respuestas, dice, bueno, el docente debe saber competencias, debe conocer el plan y programas, por ahí alguien dice que debe integrarse a los círculos de estudio, debe conocer, debe tener dominio de los planes y programas, ¿qué más dicen? Lo necesario para educar con calidad y excelencia, debe planear sus clases, debe conocer el marco normativo en los artículos en los que se basan los criterios e indicadores de la función docente. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos viendo. Están muy interesantes todas sus respuestas, ¿no? Debe conocer los planes y programas de estudio, debe conocer los aprendizajes clave, debe saber cómo enseñar, debe conocer los planes y programas de estudio, debe conocer el contexto en el que se desarrollan sus alumnos, etcétera, etcétera. Ok, interesantísimo. Fíjense cómo entonces cada persona visualiza desde su particular punto de vista qué debería saber un docente. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Listos con su celular? A ver si nos permite pasar a la siguiente pregunta. Si por alguna razón no nos permite, no se preocupen, no pasa nada. Yo le voy a dar Enter acá y nos tendría que dar paso a la siguiente pregunta. Ok, bueno, ahí está la siguiente pregunta, ya la tenemos en pantalla. Y a ustedes en su celular ya les apareció la siguiente pregunta. ¿Qué debe saber hacer un docente? La otra pregunta nos hablaba de los saberes. Ahora nos tendríamos que ir al tema de las habilidades.
acuérdense que las habilidades están más relacionadas con el saber hacer. Entonces, ¿qué debe saber un docente? Si ya dijimos que un docente debe conocer el plan y programas, debe conocer el contexto, debe conocer, ¿qué tendría que saber hacer el docente? Adelante. Ah, miren, interesantes, debe saber planear, debe saber ejercer la didáctica y la pedagogía, debe saber enseñar, debe ejecutar, debe saber diseñar estrategias y adecuaciones a sus alumnos, debe saber hacer planeaciones diversificadas, prácticas y estrategias diversificadas, debe crear ambientes de aprendizaje, muy interesante, debe nuevamente generar ambientes de aprendizaje, planear con ajustes razonables, planear de acuerdo a las necesidades de los alumnos, debe conocer su práctica docente, debe escuchar y enseñar, diseñar estrategias. Nos dicen también que debe organizar su trabajo, debe saber hacer una planeación, debe diseñar actividades que estimulen la participación y que considere los intereses de todos los alumnos. Muy interesante. Debe identificar y atender las necesidades y características de los alumnos. Debe emplear metodologías diversificadas o diversas. Identificar estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, fíjense cómo en este grupo de 86 personas, si nos quisiéramos poner de acuerdo sobre este tema, tendríamos que sentarnos, reflexionar y pues también ir creando temas, subtemas, microtemas y empezar a organizar toda esta información, todas estas aportaciones, de tal forma que lográramos coincidir y lográramos definir una idea común, ¿no? De eso se trata el tema que vamos a revisar hoy. Maestros y maestros, les agradezco muchísimo sus aportaciones y sus propuestas. Pueden seguirlas generando, al finalizar las vamos a descargar y si es posible se las vamos a mandar a través de un concentrado, de un documento PDF con todas las aportaciones que nos hicieron el favor de hacer. Entonces, eso que acabamos de hacer es parte de lo que hizo en su momento la Secretaría de Educación Pública y que logró construir el documento que tenemos en pantalla. Bueno, ese documento tiene un título un poquito largo, se llama Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar. O sea, nos está hablando de lo que hacen los maestros y de lo que hace el personal directivo y de supervisión. Ok, y luego dice perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, ATP, directivos y supervisores pues de la educación básica. Hay otro para la educación media superior. Entonces, hoy vamos a conocer ese programa. Hoy vamos a conocer, ese documento que nos dice qué espera la Secretaría de Educación Pública de nosotros los maestros. ¿Cómo es que pretende evaluar a miles de maestros y en función a qué los va a evaluar, ¿no? Porque tendríamos que tener un ideal de maestro. Tendríamos, si nosotros queremos participar en un proceso de admisión, de promoción vertical o horizontal o de ganar más horas, bueno, pues tendríamos que entender que hay un ideal de maestro, que hay un deber ser de maestro y que, bueno, entonces, justamente ahorita lo que vamos a hacer es conocer ese documento. Yo estoy convencido de que ustedes ya tuvieron oportunidad de ir revisando algunas cosas. Me interesa mucho ahorita compartirles parte de la estructura de este documento para que cuando lo vuelvan a leer o para que en caso de que no hayan tenido oportunidad de leerlo y lo vayan a leer por primera vez, tengan ustedes un esquema del tipo de información que van a encontrar. Ok, entonces les comparto esta información. Vamos a estar ahorita un momento en la presentación y después nos vamos a ir directamente al documento. ¿Qué son estos perfiles profesionales? Bueno, pues son esas herramientas normativas, porque son herramientas normativas que establecen lo que deben saber
y lo que deben ser capaces de hacer las maestras y los maestros. ¿Para qué? Pues para favorecer el aprendizaje de los educandos. Todo gira alrededor de las niñas, los niños y adolescentes. Las personas más importantes en nuestro sistema educativo nacional son las niñas, los niños y adolescentes. No porque los maestros no seamos importantes, sino porque sin alumnos no tendríamos escuelas ni sistema educativo, ¿no? Entonces tenemos que verlo de esta forma. Y este documento que tienen ustedes ahí en pantalla, ya se dieron cuenta que es idéntico en cuanto a estructura y en cuanto a portada de todos los documentos de la UCICAM. Entonces, por favor, chequen bien que se refiera a ese documento que se llama así, perfiles profesionales, criterios e indicadores. Entonces, avanzamos con, perdón, ya me vine hasta el final. Ok, avanzamos entonces con la presentación. Les decía que este es el documento, seguramente ustedes ya lo pudieron descargar, está también en la plataforma del UCICAM. Y bueno, ¿cómo está organizado este documento? Bueno, tiene 8 apartados. Primer apartado, marco normativo. Si ustedes ya se dieron cuenta, prácticamente todos los documentos que nos ponen a leer empieza con el marco normativo. Segundo apartado, bueno, pues viene el tema de los principios, que no son otra cosa más que grandes planteamientos que hicieron los coordinadores de este documento para su elaboración. Ahorita vamos a ver a grandes rasgos cuáles son esos principios. La verdad que a mí me dejaron muy sorprendido porque me parecen unos principios muy, muy interesantes de cómo es que el Estado mexicano, me refiero a todo el Estado en su totalidad, visualiza o debería visualizar a los docentes, ¿no? En el apartado número 3 habla de los propósitos o las finalidades de este documento. También en el apartado número 4 habla de cuáles tendrían que ser las características de estos perfiles. Y en el apartado 5, 6, 7 y 8 se mete de lleno ya a lo que son los perfiles. Por ejemplo, en el apartado número 5 habla de cuáles son los perfiles para el personal docente y técnico docente, que hay ahí ligeras diferencias. En el apartado 6 habla del perfil del asesor técnico pedagógico, en el 7 del perfil de la directora o el director, y en el 8 habla del perfil supervisor, y en este incluye no solamente a los supervisores, sino también a los jefes de sector, a los inspectores de educación básica. Bueno, ustedes recordarán que dependiendo del estado tienen distintos nombres, ¿no? Nosotros aquí en el estado de Jalisco pues conocemos básicamente supervisores y jefes de sector, aunque en otros lugares se les nombra diferente, y bueno, no todos los servicios tienen jefes de sector. Por ejemplo, en educación especial pues no tenemos jefaturas de sector. Vámonos entonces al marco normativo de este documento. No podía ser otro que el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, pero también la otra ley que regula este documento es la Ley General para el sistema de la carrera de los maestros, de las maestras y los maestros. Ustedes a lo mejor en algún momento van a encontrar esta ley como LGSCMM, que es Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y entonces, de estas 3 leyes se deriva este documento. No es que a alguien se le haya ocurrido, es que está establecido en la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros que tiene que haber un documento donde se establezca cuál es ideal del docente, cuál es el ideal del docente, cuál es el deber ser del docente, y entonces en función de esos perfiles docentes es como se va a estar haciendo una evaluación pues para los procesos de ingreso, para los procesos de promoción, pero también para estar generando cursos, para estar reflexionando al interior de las escuelas sobre las áreas de oportunidad que se tiene como colectivo docente. Muy bien, vamos a continuar con el segundo apartado que tiene que ver con los principios. Les decía que estos a mí me parecieron muy interesantes porque básicamente los principios, su
Su propósito el propósito que tienen los principios es sustentar este documento. Fíjense cómo, por ejemplo, dice, inciso A, nosotros o las personas que elaboraron este documento, el Estado mexicano, la Secretaría de Educación Pública, dice, nosotros esperamos que las maestras y los maestros, o nosotros creemos que las maestras y los maestros son personas que desarrollen una actividad clave para el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Entonces, el trabajo docente es sumamente valioso. Inciso B, las maestras y los maestros son servidores públicos conscientes de su responsabilidad social y conscientes de su responsabilidad educativa. Inciso C, ejercen su quehacer profesional con principios y con valores. O sea, esto ya se da por hecho, ¿eh? Esto, digamos que no lo vamos a encontrar a lo mejor tan claro en los perfiles. Esto, digamos, es como el punto de partida y lo que se supone que tendría que estar ocurriendo. Inciso D, ponen en el centro del trabajo, los maestros, se refiere a el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Inciso E, reconocen la importancia de la formación integral. Esto se refiere a que no solamente enseñan conocimientos, también se preocupan, por ejemplo, por desarrollar habilidades socioemocionales en sus alumnos. Inciso F, cuentan con saberes obtenidos desde su formación inicial, normales, UPN, universidades, pero también son personas que constantemente se dedican a seguir aprendiendo, ¿no? Inciso G, ejercen su labor en una variedad de contextos. O sea, puedes encontrar maestros en la zona metropolitana de Guadalajara, junto a Plaza Andares, pero también puedes encontrar maestros en la región más alejada del estado, donde tiene que llegar caminando o tiene que llegar a caballo, ¿no? Entonces, la variedad de contextos en los cuales se ejerce la función docente es sumamente amplia. También se habla de que somos agentes clave en el aprendizaje de los alumnos. No se entendería el aprendizaje de los alumnos sin la participación de los maestros, y creo que ahorita está quedando de manifiesto con el tema de la contingencia sanitaria, ¿no? Donde, bueno, pues no es tan fácil como decirle a un niño lo que tiene que hacer. También hay que implementar una serie de estrategias para que el niño te siga la actividad de aprendizaje y logres el objetivo, ¿no? Y el último dice, requieren del apoyo de las familias y de las autoridades. De esto se parte, entonces. No podemos entender que el trabajo docente sea un trabajo independiente de todos los factores que lo rodean. Ahora vámonos al punto número 3 de los perfiles. Los propósitos que tienen estos perfiles. Bueno, el primero, ser un marco común para generar una visión compartida sobre lo que deben saber y deben ser capaces de hacer y saber ser los docentes. ¿De aquí qué nos está hablando? Bueno, saber conocimientos, capaces de saber hacer habilidades, saber ser actitudes, valores, todo lo que tiene que ver con el tema de la ética profesional también, ¿no? Siguiente, maestra Isadora, ayúdanos a leer el siguiente para no hacer tan enfadosa esta lectura. Adelante, maestra Isa, tú tienes voz de locutora. ¿En cuál apartado estaba, maestro? Vamos en el segundo, maestra Isa. Ofrecer un marco para reflexionar sobre la práctica educativa. Favorecer la comunicación para la toma de decisiones orientadas a mejorar las prácticas. Ser un referente en los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación del personal docente. Orientar los procesos relacionados con la función. Y ser un insumo para que la sociedad comprenda la tarea docente. Así es, fíjese. Entonces, todos estos son los propósitos que tuvieron las personas que se dedicaron a hacer este documento que se llama perfil. Entre ellos, a nosotros ahorita, bueno, nos ocupa ser un referente en los procesos de promoción. ¿Por qué? Porque entonces cuando decimos, ¿y qué nos van a evaluar? ¿Qué me van a preguntar? ¿O qué me van a observar? Bueno, pues eso, lo que dice en los perfiles, ahí vienen una serie de indicadores muy específicos sobre lo que un docente, o un ATP, o un director, o un supervisor tendría que estar haciendo todos los días en su práctica. Y esos son entonces
criterios que te permiten identificar si estás cumpliendo con tu deber ser o si estás dejando de lado tu deber ser. Ok, vamos ahora a las características que tienen estos perfiles. Miren, básicamente las características tienen que ver con los rasgos que pensaron, en los cuales pensaron las personas que hicieron estos perfiles, ¿no? Por ejemplo, dice, considerar los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Obvio, los perfiles tienen que estar ajustados a la nueva política en materia educativa, ¿no? Conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo que sea congruente y que esté bien organizado, articulado. Que sean útiles para la acción, la formación propia y el trabajo colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cada maestro puede leer los perfiles y decir, ah, caray, como que a mí me falta profundizar en esto, como que aquí estoy encontrando un área de oportunidad y tendría que ponerme a estudiar por mi propia cuenta o buscar algún proceso formativo a subsanar esta necesidad que tengo, ¿no? Ser congruentes con el trabajo que se realiza en las escuelas. Esto es muy importante. No puede ser posible que existan unos perfiles alejados de lo que realmente ocurre dentro de las escuelas. Referir los aspectos centrales de la función, o sea, ir a lo concreto, no andar divagando tanto y ser posibles de lograrse, ¿no? O sea, que efectivamente sean alcanzables. Y también ser muy precisos, claros y de muy fácil comprensión. Bueno, estos, digamos que fueron algunos de los rasgos o criterios que orientaron la formulación de los perfiles. Vámonos a la siguiente diapositiva porque aquí viene lo bueno. Miren, si les queda alguna inquietud, es el momento de aclararla. A mí me interesa muchísimo que cuando ustedes vuelvan a releer el documento o lo lean, si es la primera vez que lo van a leer, lleven ya esta estructura, de tal forma que cuando lo vayan leyendo digan, ah, ok, entonces es esto por esto y luego sigue esto y de aquí se deriva esto. Miren, los puntos 5, 6, 7 y 8 de este documento son los perfiles de docente y técnico docente. Después en el punto 6 sigue el perfil del asesor técnico pedagógico, el perfil del directivo está en el punto número 7 y el perfil del supervisor está en el punto número 8. ¿Cómo están estructurados entonces estos documentos? Cada función tiene su perfil. Aquí está. Entonces hay un perfil del docente, hay un perfil del ATP, del directivo y del supervisor. Pero cada perfil tiene 4 dominios. Aquí están también. Hay ahorita vamos a ver a qué se refieren los dominios. En eso sí hay coincidencia. Todos los 4 perfiles que están ahí mencionados arriba tienen cada uno 4 dominios. Hay algunas coincidencias en los dominios y ahorita lo vamos a ver. Ahora, cada dominio tiene sus criterios y cada criterio tiene sus indicadores, que ahí ya son distintos en cuanto a la cantidad de criterios y a la cantidad de indicadores. Entonces, básicamente así está estructurado este documento. Hay un perfil que es, digamos, la suma de todo lo anterior. Hay 4 dominios en cada perfil. Cada dominio, a su vez, tiene distintos criterios y cada criterio tiene indicadores muy específicos. Trataré de seguirlo aclarando, espero, de verdad espero ser lo suficientemente preciso en esto que les voy a mencionar. ¿Qué es el perfil? Bueno, pues el perfil vienen siendo entonces las características, requisitos, cualidades, aptitudes que debe tener un maestro, el deber ser, ¿no? Ya dijimos que hay 4 perfiles distintos, el de maestro o técnico docente, el de ATP, el de director y el de supervisor. ¿Qué es el dominio? Bueno, los dominios son esas grandes temáticas en las cuales se divide el perfil, ¿no? Digamos, este es el perfil del maestro y hay que atender estas grandes temáticas. Esos son los dominios. Con mucho gusto, maestra Vicky Piña, les hacemos llegar el material. Si gustan, al final, me ideamos una estrategia y con gusto les compartimos este material. Es para ustedes también. Bueno, tenemos entonces el perfil dividido en 4 grandes dominios y cada dominio tiene criterios. ¿Qué son los criterios? Bueno, los criterios son, digamos,
le podríamos decir subtemas de cada dominio. Pero para vernos así más nice, vamos a decirle que los criterios son condiciones que se deben cumplir para garantizar el dominio. O sea, yo puedo decir, no, es que yo soy un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje. Ah, caray, bueno, entonces vámonos a las condiciones. Si tú dices que eres un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes, entonces uno de los criterios que debes cumplir es que utilizas un amplio repertorio de actividades materiales acordes a las capacidades y necesidades de tus alumnos. Y entonces el maestro me puede decir, bueno, es que eso a lo mejor no lo hago mucho. Ah, caray, entonces digamos que no estamos llegando a esas condiciones para alcanzar un dominio, ¿no? Entonces tenemos un perfil, tenemos 4 dominios en cada perfil, tenemos criterios o subtemas de esos dominios y tenemos los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Esos los hemos manejado mucho tiempo. Los indicadores son aquellos referentes muy específicos de carácter cualitativo o cuantitativo, pues que nos indican si un criterio se está cumpliendo o no. Entonces, cada criterio va a tener distintos indicadores. Vamos a poner un ejemplo. Aquí está aquí. Digamos que estamos hablando del perfil docente. Ahora, uno de los dominios, el dominio número 3, es que el docente genere ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes que hay en su grupo, ¿no? Ok, ¿cuál es uno de los criterios? Bueno, pues que utilice un amplio repertorio de actividades y materiales acordes a las capacidades y a las necesidades de los alumnos. Y vámonos a lo más específico. Si el director de ese maestro quiere ver que efectivamente el maestro está cumpliendo con su perfil, bueno, pues tendría que observarlo. Y para observarlo tendría que tomar en cuenta los indicadores. ¿Cuál sería el indicador? Bueno, pues que el maestro o la maestra al cual vaya a observar esté realizando ajustes en las actividades o ajustes curriculares o adecuaciones para evitar la creación de barreras para el aprendizaje y la participación de sus alumnos. Entonces, ¿se fijan cómo vamos de lo macro a lo muy específico, ¿no? Y es lo que vamos a revisar en un momentito más a detalle, muy rápidamente en ese documento, que solamente me interesa mucho que tengan la idea de cómo viene estructurado. Ahora, antes de pasar al documento, me gustaría compartirles esta tabla, que es una tablita que saqué también del documento con la intención de ir teniendo más elementos y tratar de entender cuál es la lógica de este documento. Miren, estos son, les decía que cada perfil tiene 4 dominios. Y entonces aquí tenemos el caso de los maestros o técnicos docentes, de los ATPs, del director y del supervisor. Esos 4 dominios tienen una lógica. El primer dominio tiene que ver con principios filosóficos, legales y éticos, o sea, la parte legal, la parte de lo que respalda tu función, ¿no? El segundo dominio tiene que ver con cuál es la esencia de tu trabajo, de tu función, cuál es la esencia de lo que tienes que hacer o qué tienes que conocer, ¿no? El tercer dominio tiene que ver con acciones muy en lo específico, lo que haces en tu labor, porque no es lo mismo lo que hace un ATP que lo que hace, por ejemplo, el supervisor o el director. Hay diferencias en sus funciones, ¿no? Y el cuarto dominio, perdón, tiene que ver con esa vinculación entre la escuela, la comunidad y, en términos generales, la sociedad, ¿no? Ahí también hay diferencias. Aunque estamos hablando del mismo propósito en términos generales, la vinculación escuela-comunidad, no a todos nos corresponde hacer lo mismo. Entonces, aquí están, digamos, estos 4 grandes dominios y dependiendo de cada función, los perfiles pues ya los van diferenciando. Por ejemplo, en el primer dominio, todos pues tendríamos que tener maestros, ATPs, técnicos docentes, directores, supervisores. Todos debemos de tener apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Ahí no nos podemos salir, es el mismo planteamiento para todos. Siguiente dominio, ¿cuál es la esencia de tu trabajo? ¿Qué debes conocer? Bueno,
Al maestro le toca conocer a sus alumnos, le corresponde al docente o técnico docente la atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Al ATP le corresponde conocer las prácticas de los maestros, la cultura de las escuelas, y le corresponde orientar a los maestros y a los colectivos docentes hacia la excelencia en sus prácticas. ¿Para qué? Pues para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? ¿Qué le corresponde al director? Bueno, pues el director tiene que ser un gran conocedor de su escuela o de su equipo de trabajo, por ejemplo, en el caso de los directores de USAER. ¿Por qué? Bueno, pues porque al director le corresponde construir una cultura al interior de su escuela o de su equipo, una cultura con equidad, interculturalidad y excelencia, ¿no? ¿Y qué le corresponde al supervisor? Bueno, pues al supervisor le corresponde estar muy al pendiente de las políticas educativas y de las culturas prevalecientes en sus escuelas. Debe ser un gran conocedor de lo que está ocurriendo en cada uno de los centros que conforman su zona escolar o de las zonas que conforman su jefatura de sector, porque el supervisor o el jefe de sector tendrían que aspirar a construir una perspectiva compartida, ¿no? Tendrían que aspirar a generar grandes consensos entre los directores, entre los maestros, para decir, miren, ante todas estas circunstancias, creo que nuestro trabajo puede ir o debe ir por acá, por este rumbo, ¿no? Ok, vámonos al tercer dominio. ¿Qué haces en tu labor específicamente? Entonces, en el caso de los docentes, ¿qué hacen? Bueno, pues a ellos les corresponde generar ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos. ¿Les suena el concepto a lo mejor por el asunto de las barreras para el aprendizaje y la participación, verdad? Pero en términos inversos, al maestro le corresponde generar ambientes para el aprendizaje y la participación de sus chicos. ¿Qué le corresponde al ATP? Bueno, pues favorecer que los maestros se centren en el máximo logro de los aprendizajes, apoyar a los maestros para que desarrollen mejor su práctica. ¿Y qué le corresponde entonces al director? Bueno, pues organizar el funcionamiento de la escuela. Le corresponde pues prácticamente estar al pendiente tanto de lo organizativo como de lo administrativo. ¿Qué le corresponde entonces al supervisor? Bueno, pues propiciar la transformación de las prácticas pedagógicas y de la gestión escolar. O sea, hay que trabajar con los maestros, pero también hay que trabajar con los directores, el tema de la gestión. Y en el último dominio, lo que tiene que ver con la vinculación escuela-comunidad, fíjense cómo también aquí hay grandes diferencias, porque al docente le corresponde la transformación y la mejora de la escuela y la comunidad, al ATP le corresponde propiciar un vínculo entre escuela, familia, comunidad y las instancias de apoyo, al director le corresponde propiciar la corresponsabilidad de la escuela y la familia y también de las autoridades, y al supervisor le corresponde la vinculación con las autoridades educativas, las instancias de apoyo y las comunidades y las familias. Entonces, fíjense cómo si hay diferencias en los perfiles. Obviamente, un espacio de una hora no nos daría tiempo para revisar esta información tan amplia, pero me interesa mucho que cuando ustedes lean el documento o lo relean, porque ya lo pudieron haber leído, pues tengan más claridad sobre cuáles son los elementos. Vamos a revisar muy rápidamente uno de los perfiles. No nos da tiempo tampoco, lamentablemente, de revisarlo todo, pero podemos hacer un esfuerzo por revisar algunos apartados. Miren, les comentaba, aquí tenemos entonces un perfil que es el perfil docente. Dice por ahí las aspiraciones: una docencia enfocada a la atención personal desde una visión humanista, para que los alumnos se desarrollen de manera integral y que los maestros, bueno, pues brinden o mejor dicho, que los alumnos tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad, ¿no? Digamos que estas son las aspiraciones generales. Y luego vienen los dominios, ¿no? Primer dominio, ya lo comentábamos, tiene que ver con el marco legal. Un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Obviamente este dominio tiene una descripción y aquí empiezan, miren, aquí empiezan los criterios, ¿no? de este dominio. 1.1, asume su quehacer docente, en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Siguiente criterio:
realiza su quehacer docente considerando la interculturalidad y favorece la convivencia armónica. Tercero, asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional. Y luego viene ya, ahí termina el primer dominio, y este es el segundo dominio. Acuérdense, platicábamos de aquí en este dominio, se especifica qué debe conocer un docente, ¿no? Bueno, dice, una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Entonces, fíjense cómo aquí en este dominio se subdivide entonces en criterios. El primero, 2.1, conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente en forma pertinente y contextualizada. Uno de los indicadores, comprende la situación de vida de sus alumnos. Entiende por qué hay niños que llegan sin desayunar, entiende por qué algunos niños no le pueden traer la tarea, entiende por qué algunos niños no se pueden conectar ahorita al internet, al WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a través de esos indicadores, pues ya podríamos tener más precisión, ¿no? Por ahí viene otro criterio, nos los vamos a brincar muy rápido. Vamos al tercer dominio. El tercer dominio, acuérdense que tiene que ver con lo que hace, la esencia de tu trabajo. Dice, una maestra que genera ambientes de aprendizaje y participación para todas las niñas, niños y adolescentes. Vámonos a los criterios. Primer criterio, prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. O sea, planea, un maestro que planea. Vámonos entonces a los indicadores. Comprende los contenidos. No puedes planear si no tienes claridad de cuáles son los contenidos. Comprende los propósitos y los enfoques educativos o pedagógicos. Diseña actividades que también favorezcan el desarrollo emocional de los alumnos, ¿no? Considera para su planeación el contexto familiar, cultural y social y planea estrategias y actividades didácticas para favorecer el logro progresivo de los aprendizajes. Ok, entonces fíjense cómo vamos de lo macro a lo particular, y en este ejemplo que les quise poner, pues se puede especificar más cómo este documento está muy bien organizado, muy bien estructurado, y no solamente nos tendría que servir para el tema de la promoción horizontal, para presentar un examen, sino como un documento que nos permite reflexionar en nuestras comunidades de aprendizaje en y para la vida, qué tanto como maestros estamos apegándonos a estos perfiles docentes y qué tanto nos pueden apoyar también a compartírselos a los padres de familia para que los padres de familia también sean conscientes de los límites de nuestras responsabilidades y de nuestras funciones docentes. Ok, hasta aquí cerramos esta parte del perfil criterios. Me gustaría, no sé, si alguien que ya había leído el documento le fue útil y productivo que hayamos hecho este recuento, y después me gustaría que alguien de los compañeros que por alguna razón no habían tenido oportunidad de leer el documento, si nos pudiera compartir su punto de vista sobre esto que les acabo de presentar. Adelante, los escuchamos. ¿Quién dice yo? Acuérdense que se vale participar. Yo sí lo había Adelante. leído y sí se me hizo muy interesante. Solo que ahorita, como lo estás estructurando, pues se me hace todavía más flexible, porque yo sí lo había subrayado por los 4 dominios, pero no había observado esa clave que habla de dominios. Pero una pregunta, yo como maestra, como docente, ¿tengo que conocer los perfiles de los 3, de los ATP y de supervisor, o solamente me voy a enfocar en lo de docente? Yo te recomendaría, Erika, que te enfoques al perfil docente, pero que no dejes de darle una repasada a los perfiles del ATP, del supervisor, del director, porque mira, nuestro trabajo no es independiente, Erika. Al fin de cuentas, tú tienes directores, tienes un supervisor muy enfadoso, por cierto, tienes un compañero ATP muy brillante, por cierto, y entonces el entender lo que le toca hacer al otro, creo que también nos permite
ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Y fíjate qué padre sería, qué interesante que los padres de familia también conocieran, por ejemplo, cuál es el perfil de los docentes, ¿no? ¿Qué se espera de los docentes? Entonces, sí te tienes que enfocar a los perfiles de los docentes y técnicos docentes, pero no dejes de darle una ojeada si tienes tiempo a los otros para que también esa lectura te permitiría redimensionar mejor el perfil docente, ¿no? Adelante, gracias maestra Erika por tu participación. Adelante, maestro Adrián. Adicionado a el comentario que le hace a la compañera Erika con respecto a la pertinencia de leer o no lo correspondiente a otras funciones, muy frecuentemente en las evaluaciones, cuando se trata de preguntas relacionadas con perfiles, hay preguntas que dicen, ¿son funciones del docente excepto? ¿O son funciones enmarcadas en el directivo? Entonces, sí es muy importante tener claras las funciones, los perfiles de desempeño de cada una de las funciones. De seguro, Erika, en el examen te vas a encontrar una pregunta parecida a esta, mira. A ver, te la voy a plantear así muy rápidamente, ¿no? Sí. Respecto a la vinculación escuela-comunidad, al docente le corresponde propiciar la vinculación con las autoridades educativas, las instancias de apoyo, la comunidad y las familias, y a lo mejor va a venir a manera de caso, ¿no? Pero si tú dices, no, pues es que a veces sí me toca, ¿no? O sea, a veces tengo que andar tocándole la puerta a las autoridades, ya ahí, digamos que para la gente que diseña el examen, dice, bueno, en los perfiles no decía que al docente le toca el tema de la vinculación con las autoridades. Al docente le toca la vinculación con las familias y con la comunidad, ¿no? Entonces, sí, muy, muy interesante. Gracias, maestro Adrián, por su aportación, porque efectivamente viene mucho de esto en los exámenes, Erika, de estar jugando con... Así es, con relacionar información, y ahí es muy, muy importante que tengas claro qué le toca hacer a cada uno de los actores. Bueno, no sé si tengan otra aportación, si no, nos salimos de aquí y nos vamos rápidamente, ya por los minutitos que nos quedan, a revisar la convocatoria que ya fue publicada el día viernes de la semana pasada, ya muy noche. Déjenme ver. Ok, ya se está presentando. Miren, muy, muy importante que cuando ustedes revisen la convocatoria, que también es muy parecida a la de la promoción vertical y a la del ingreso, chequen que se trate de la promoción horizontal, porque prácticamente todas las convocatorias son similares. Y también que chequen que se trate de la convocatoria de Jalisco, porque prácticamente la Secretaría de Educación Pública de USICAM saca una convocatoria madre, le dicen a ellos. Entonces, a partir de esa convocatoria madre, cada estado le hace algunas ligeras modificaciones, le cambia los logos, le cambia ahí algunos detalles, pero en esencia es la misma convocatoria. Entonces, no se vayan a confundir, hay convocatorias muy similares. Chequen que sea la convocatoria de Jalisco para promoción horizontal del 2021. Y hagamos una lectura rápida de esta convocatoria. Bueno, pues las bases ya las conocíamos por la lectura del documento de los lineamientos que hicimos la semana pasada. Los requisitos prácticamente son los mismos que ya revisábamos, ¿no? Contar con nombramiento definitivo. En el caso de los maestros de secundaria deben de tener mínimo 12 horas, tener una antigüedad mínima de 2 años ininterrumpidos al día 6 de marzo, esto también ya lo habíamos checado, ¿no? Inclusive aquí viene el otro tema que también revisamos, el del anexo 1, ustedes recordarán, para poder participar, su categoría debe estar incluida ahí en el anexo 1, desempeñar la función que corresponde a la categoría, también ya lo habíamos señalado la semana pasada. Y por ahí vienen los mismos, la misma información prácticamente que revisamos, ¿no? Ser de educación preescolar, primaria y especial, etcétera, etcétera.
Ok. Esta otra... Isa, adelante, te escuchamos. Maestro, a mí ahí me quedaba la duda, por ejemplo, un docente de primaria que sea egresado del nivel de educación especial, ¿no puede concursar porque no ostenta su mismo nivel? Mira, ahí hay un tema muy interesante, Isa, porque tú recordarás que en el documento que revisamos la semana pasada y en este mismo señala que si, por ejemplo, si este docente hipotéticamente fue contratado en el 2005 y en el 2005 le dieron una plaza de primaria siendo de educación especial, pero así se lo autorizaron en aquella ocasión con pleno consentimiento por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, bueno, tendría que recurrir a demostrar que él fue contratado con ese perfil, ¿no? Y entonces, al demostrar esto, el UCICAM tendría que reconocerle el perfil de educación especial para ejercer el trabajo en educación primaria. Si fuera un docente que fue contratado, digamos, del 2014 para acá, que cuando hubo la reforma anterior, ahí ya no se lo permitirían, porque entonces le dirían, no, maestro, porque mira, el profesiograma no corresponde con lo que tú nos estás señalando. Pero hay que checar, Isa, por qué razones contrataron así a los compañeros. De hecho, yo recuerdo que en algún momento compañeros egresados de preescolar o primaria los mandaron a muchos a telesecundarias. Entonces, ese tipo de movimientos se supone que están considerados en la convocatoria y en los lineamientos que leímos la semana pasada. Maestra Pati, adelante. Maestro, buenas tardes, muchas gracias. Maestro, tengo una duda respecto a lo que comentó de no tener permiso o estar en servicio ininterrumpido 2 años consecutivos. Yo acabo de pedir un permiso lo que es el mes de enero, y regresé, estoy dada de alta otra vez del 1 de febrero ya pues a la fecha. ¿Eso es que sí interrumpí mi labor docente y no puedo hacer este trámite o qué tendré que hacer? Creo, maestra Pati, que los únicos periodos que se autorizan son los de las licencias por gravidez. Entonces, es muy probable que usted pueda hacer el trámite de preinscripción, es muy probable, y que cuando revisen su historial laboral, le van a mandar decir que no puede participar porque no tiene 2 años ininterrumpidos. Entonces, chéquelo, maestra Pati, yo creo que conviene que de preferencia se preinscriba los primeros días, no sé, a partir del próximo lunes, y que esté muy atenta a lo que le indiquen las personas que vayan a revisar su documentación y su historia laboral. Y le deseamos que no vaya a haber problemas, pero de acuerdo a lo que dice el documento que revisamos la semana pasada, que tiene que ver con los lineamientos y esta convocatoria, es muy probable que no le vayan a permitir la participación. Pero le deseamos suerte, maestro. En la base segunda, sí, del numeral 3, ahí especifica que tener una antigüedad mínima de 2 años ininterrumpidos a la presente fecha de la convocatoria. Sí, así es. Sí, gracias, maestro Manuel, por la observación. Entonces, chéquelo, maestra, de verdad que le deseamos que no vaya a ser un obstáculo, pero porque dice la convocatoria, el lineamiento, es probable que sí le rechacen su solicitud. Maestra Erika, adelante. Maestro Miguel, Gracias, maestro. Es que hay 2 Ericas. Perdón. Adelante, por favor. No alcancé a ver quién Maestro Miguel, hay una pregunta de la maestra Cintia que pregunta: soy maestro de educación especial y estoy basificada en el 2016 en primaria, ¿puedo participar? Si la maestra Cintia entró en el 2014, se supone que le permitieron que tuviera perfil de educación especial para ejercer la educación primaria. Entonces, lo que tiene que hacer es acercarse, digamos, a la Dirección General de Personal y solicitarles que le faciliten una copia del profesiograma que utilizaba la Secretaría de Educación Jalisco en el 2014, que fue cuando ella entró, para poder demostrar que el perfil de educación especial era válido para ejercer la función de maestro de primaria.
Entonces, es muy importante que recurran. Acuérdense que en la parte final de los lineamientos y en la parte final de esta convocatoria vienen ese tipo de especificaciones. Y bueno, pues le decíamos a la maestra Angélica, a la maestra Cintia, perdón, que no vaya a tener obstáculos. En el caso de la maestra, de las maestras Éricas que levantaron la mano, adelante con su pregunta. Maestro Miguel, una pregunta. Un docente de primaria que cumple los 2 años en agosto, pero cubrió interinatos y tiene una constancia de 4 años, ¿puede participar o no puede participar? Tengo entendido que no, maestra Marisela, porque cuando cubres interinatos no te toman en cuenta como una plaza base. Entonces, aunque acumulas experiencia, no acumulas antigüedad en el servicio. Lo más probable es que le van a permitir la preinscripción, pero al momento de revisar su historial laboral le van a enviar un documento en el que le explican que están rechazando su preinscripción. Justamente para eso es este proceso de preinscripción, para que la gente que está a cargo de la revisión documental y de los historiales laborales puedan ir haciendo como un primer filtro de quiénes sí y quiénes no pueden participar. Adelante, maestra Erika, con su pregunta. Gracias, maestra Marisela. Bueno, más bien una pregunta, más que una pregunta, es una pequeña aportación. El día de hoy hubo un webinar donde se estaban haciendo puntualizaciones casualmente en esas dudas que están planteando los compañeros. Si gustan pueden verlo en el muro, se vuelve a repetir ahí. Pero por desgracia, si tienes un permiso que no sea de gravidez, no puedes participar. También plantearon la posibilidad de que eres maestro de educación especial, cubres, estás contratado como maestro de primaria, tampoco puedes participar porque la convocatoria especifica dentro de los criterios pues el tipo de licenciatura que debes de poseer. Si quieren checarlo, incluso ahí dan comparten el número de teléfono donde pueden hablar para aclarar dudas que tengan en cuanto al proceso. Chéquenlo en el muro de Recrea, por favor. Erika, un gustazo saludarte, gracias por tu aportación. Debo comentarles que tuvimos aquí en la zona escolar una reunión de portafolios de evidencias con los compañeros de la USAER Jaime Torres Bodet y no alcanzamos a ver esta webinar, pero con mucho gusto la vamos a ver porque sí es importante que vayamos atendiendo las observaciones que van haciendo las autoridades. Adelante, maestra Leti. Gracias, maestro. También yo escuché el webinar, no lo escuché todo, me falta ahora sí que escucharlo completo, pero ella hablaba que tenías que realizar en archivo tu documento para que valides tus años de servicio. ¿Se acuerdan que antes lo hacíamos con nuestro formato único de trabajo? Y eso lo mencionaron y dicen que no, que tienes que tramitarlo en archivo. ¿No sabe algo sobre eso, maestro? Está circulando una foto, maestra, para los compañeros del subsistema estatal, en el que le sugieren que envíen un correo a ese destinatario y que, bueno, a través de ese correo les van a responder. Yo entiendo que los procedimientos son distintos. También escuchaba a otro compañero del subsistema estatal que nos decía, sí, pero ya hemos enviado correo y no tenemos respuesta. O sea, imagínense que esta persona de este correo seguramente ya tendrá en su bandeja mínimo unos 200 correos solicitando su documento. Entonces, no tengo la respuesta, maestra, pero creo que habría que estar muy al pendiente de los procedimientos que se vayan a definir en estos días, porque seguramente las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto. En el caso del subsistema federal, también recuerdo que en alguna de las de las convocatorias, por ejemplo, la de la promoción horizontal, se especificaba que se podía subir cualquier formato único de personal, no necesariamente tenía que ser un formato reciente, pero honestamente no tengo a la mano la respuesta. Si nos enteramos de alguna novedad, con muchísimo gusto se las compartimos. Adelante. Chequen nuevamente el webinar, maestro.
ahí hicieron esa pregunta y dice que, bueno, así lo entendí en pocas palabras, la constancia de servicio emitida por DERCE o por Torre de Educación es para promoción vertical, y para este tipo de promoción horizontal, con una constancia que emitan los supervisores o directores, en el apartado número 5 de esta convocatoria, ahí lo especifica, es suficiente. Ah, gracias, Erika, por la observación. Mira, gracias, maestro. La semana pasada también hubo una inquietud respecto a quién emitía esas constancias. Debo comentarles que ya revisando muy puntualmente la convocatoria para el ingreso, a los muchachos de nuevo ingreso que vienen de la normal y que por primera vez van a hacer examen para inscribirse o para ingresar al servicio profesional docente o a la función docente, mejor dicho, sí les están pidiendo una constancia emitida por el supervisor, por la supervisora o el supervisor de las zonas escolares que acredite los años de servicio o los meses de servicio que pudieron haber tenido cubriendo interinatos o cubriendo algunas vacancias provisionales. Entonces, en esos casos sí se especifica en esa convocatoria para el ingreso que debe ser el supervisor quien extienda esa constancia. Debo comentarles que en el caso de la promoción vertical, en la DERCE de aquí de Ciudad Guzmán, nos hicieron válidas las constancias emitidas por el director y también nos hicieron válidas algunas constancias emitidas por un servidor. Entonces, vamos teniendo confianza en que la constancia que les emita su director va a tener la misma validez. Y también ya nos pasó que cuando revisaron la documentación de un compañero que estaba participando, de la DERCE se comunicaron, oigan, les faltó poner este dato, por favor, complétenla. Entonces, es importante que estén muy al pendiente de las indicaciones y que, de ser posible, no acudan a las DERCES. Ya nos pidieron de favor que no hagamos bola en las DERCES, porque acuérdense que sigue vigente el tema de la contingencia sanitaria. Entonces, traten de hablar por teléfono o traten de mandar correos para que les puedan responder estas inquietudes. Adelante, maestra Luzma, y adelante, maestra Telma. Maestro, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, maestro. Es cierto, hoy en el webinar, maestro, que hubo muchas preguntas de las cuales se estuvieron aclarando. Nada más que ahorita que habló la maestra Erika, me hizo dudar lo que yo entendí o comprendí sobre el webinar, porque ellos mencionan mucho que en el punto 5 hay una constancia que sí la puede emitir el director, el supervisor o jefe de sector, pero la constancia de antigüedad es solicitarla a la DERCE, que los que pertenecían al sistema estatal, quien se las va a dar, mencionó algo de archivo. Entonces, ahí está la controversia en este apartado. Hay dos constancias, una del punto 5, que esa sí no la va a dar nuestro director o nuestro jefe inmediato, y la constancia de antigüedad, esa sí es solicitarla a la DERCE, que ellos se llevaban de tarea que lo iban a analizar porque creo que las DERCES están tardando mucho en emitir las constancias y que eso lo iban a ver que porque no tienen por qué tardarse. Quiero pensar que entonces esta constancia sí es emitida por ellos, los del sistema federal. Por eso decía, aclarado el punto 5, constancia por director, supervisor o jefe de sector. Constancia de antigüedad, solicitar la DERCE. Este punto es donde todavía, maestro, está generando esta controversia. Déjenme platicarles lo que ocurrió con la promoción horizontal. Esas constancias que emitieron los directores sirvieron a su vez para soportar o servir de sustento para la antigüedad de los maestros. Entonces, no nos preocupemos tanto por el tema de la constancia. La constancia, con muchísimo gusto, seguramente se las van a dar sus directores. Los que no tengan un director titular, yo sí les recomendaría que ahí de preferencia se la soliciten al supervisor a través de su compañero director, de tal forma que en esa constancia puedan especificar, aparte de estos datos, fíjense cuáles datos tendría que llevar la constancia. Información referente a su categoría, o sea, su clave presupuestal. La plaza con todos los numeritos. Acuérdense que
En medio de la clave presupuestal hay ahí un 0.0 o 00.0. Si ustedes tienen plaza de jornada, no se estresen tanto si se los dan con 0 o con 0.0 porque es lo mismo. Eso nos indica que tienen plaza por jornada. Pero entonces, a ver, debe tener categoría, clave presupuestal, centro de trabajo de su adscripción, domicilio del centro, clave del centro, por supuesto, función que desempeña, antigüedad en la misma, o sea, los años de servicio y la asignatura que imparte para el caso de los maestros de la secundaria. Entonces, pídanle una constancia al director que ustedes tienen con esas características y ya verán que dentro de poco nos van a mandar la aclaración de si tenemos que utilizar el formato que cada uno diseñe o si ellos inclusive van a plantear un formato. No sé si los que alcanzaron a ver la webinar del día de hoy pudieron solventar esta inquietud de si va a haber o no un formato para esta constancia. Porque para la promoción horizontal sí hubo un formato que nos mandaron de Secretaría. Luzma. Creo que sí va a haber, ¿eh? Hicieron la mención que lo iban a anexar, maestro, que iba a quedar como anexo. Ok. Entonces, no vayan a golpear ni vayan a ofender a su director o a su supervisor si todavía no les da la constancia, porque, bueno, van a necesitar el formato antes de dárselo, ¿no? Hay que tenernos mucha paciencia y mucha tolerancia entre todos y, bueno, entender que estos procesos así son. Acuérdense, vamos a tener, por aquí ya lo estaba revisando, vamos a tener a partir del lunes para hacer el preregistro hasta el día que salgamos de vacaciones. Sugerencia, no se preregistren si todavía no tienen la constancia, porque imagínense que les digan, ok, mándame ya todos tus datos de aquí a mañana, entonces sí les va a generar mucho estrés tener que enviar ya sus documentos a través del formulario y no tenerlos a la mano. Mejor, hasta que tengan su constancia y todo ya bien, hasta que tengan su constancia y todo ya muy bien escaneado, ya se preregistran y a lo mejor en ese mismo rato pueden empezar a subir sus documentos. Miren, preregistro, acuérdense, ya se los había comentado en la plataforma del UCICAM, busquen ahí la pestañita que dice Venus, que quiere decir ventanilla única de servicio. Si no habían participado en algún proceso, van a tener que crear un usuario y una contraseña. Guarden bien su contraseña, porque a través de esa ventana se van a dar cuenta de sus resultados personalizados. Y bueno, ya lo comentamos, miren, del 15 al 28 de marzo tenemos para hacer esa preinscripción. Después de eso, a través de un formulario que también viene aquí, le tendríamos que mandar toda la información que nos soliciten. Acuérdense, no vamos a llevar nada a la DERCE, ¿no? Solamente vamos a mandar la información que tengan, que viene ahí también especificada a través de ese formulario. Ok. Maestra Yesenia, tiene su mano levantada, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a lo del proyecto Venus. Estuve solicitando ingresar, porque yo nunca había usado lo del proyecto Venus, puesto que nunca fui convocada a lo del examen. Entonces, para esto estoy leyendo lo del proyecto Venus y me metí a crear una nueva cuenta y debía poner la CURP. Puse mi CURP y me decía que ya existía. Entonces, automáticamente no me registré, solamente escribiendo mi CURP me mandó al correo, un correo que ya estaba ahí escrito y afortunadamente era el mío. Me enviaron la contraseña. Entonces dije, pero pues si yo nunca he participado en nada de lo que es el sistema de carrera de los maestros, y me imagino que ese me va a servir. Sí, definitivamente que sí, maestra Yesenia. Qué raro, no había ejercido a lo mejor la función de directora, o cuando ingresó al servicio, maestra, no hizo este trámite. Pues yo ingresé al servicio en el 2002, fui encargada de dirección hace muchos años, así que con esto de Mire. Le comento lo que pudo haber pasado, que como en la base de datos de la Secretaría pudo haber quedado usted registrada como directora de un centro, cuando estaban haciendo los procesos de evaluación para la permanencia,
identificaban a los directores de cada centro y lo ponían ahí como responsable de la evaluación del docente. Entonces, a lo mejor por eso, sin que usted se diera cuenta, ya habían asociado su clave presupuestal, su CURP, con una clave de usuario. Pero no se preocupe, lo bueno es que ya rescató la contraseña. Le digo porque ya nos ocurrió también por acá en la zona escolar que cuando se trataba de hacer la evaluación del desempeño, a veces decían, ya les mandamos las contraseñas a tal director, y le decíamos, no, espérate, es que ya se jubiló o ya no está con nosotros. Pero es que las bases de datos se les van rezagando, ¿no? Okay. Pero lo bueno Gracias, es que ya la tienen. Okay. Bueno, gracias. Maestro César, ¿alguna otra pregunta que se nos haya pasado? No, maestro, solamente agradecimientos por la excelente información. Queda más claro sobre los perfiles y de Usader Zapotlán de Vadillo. Maestro, ¿nos puede enviar las diapositivas que revisamos hoy? Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Miren, seguimos aprendiendo del maestro César y estamos buscando la forma. Ya les compartimos este video que va a quedar grabado la semana pasada también, pero vamos a hacer lo posible por subirlos al YouTube o al Facebook por si alguien quisiera recordar de qué se trató la información, y también con mucho gusto les vamos a mandar las diapositivas a través de los directores. Si alguien no pertenece a la Zona 11 Federal de Educación Especial y nos puede dejar aquí en los comentarios su correo para copiarlos, cargarlos en una base de datos y mandarles también con muchísimo gusto la información de las diapositivas, los documentos y también el link para que puedan revisar el video si así lo desean. Bueno, pues muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar aquí. Próximo jueves, por favor, lean el artículo 3º. Aparentemente es una cosa muy sencilla, pero acuérdense que ya no es nada más esos 2 párrafos que decían que la educación tenía que ser laica, obligatoria y gratuita. Ahora ya tiene una serie de planteamientos muy, muy extensos. Entonces, próximo jueves, misma hora, vamos a de la mano del maestro César, desmenuzar y entender con más claridad de qué se trata el artículo 3º. Y dentro de 15 días, de la mano del maestro Juan Manuel Carmona, vamos a darle una repasada muy rápida a la Ley General de Educación. Insisto, es muy importante que de preferencia lean antes los documentos, porque de esta forma podrán reestructurar la información. Bueno, pues muchísimas gracias, fue un placer platicar con ustedes, que tengan bonita noche, síganse cuidando, por favor, y seguimos a sus órdenes. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Reunión. Que descansen. Tengo sueños. Miguel. Gracias, buenas noches. Maestro Miguel. Otra reunión en privado. Maestro Miguel.